los historiadores han debatido durante mucho tiempo la cuestión de si el personaje de Robin Hood era una figura arquetípica de ficción o una persona real con raíces históricas, posiblemente inspirada en personajes contemporáneos. Michael Ruell ha propuesto una nueva e interesante teoría sobre la historia de Robin Hood, que fue efectivamente una persona real. Michael explica sus ideas y presenta la visión de su nuevo libro, Robin Hood existió. Aunque a todos nos suene el nombre de Robin Hood, pocas veces queda claro hasta qué punto estamos en contacto con una figura histórica real. El forajido de Sherwood es tan famoso que se ha convertido en una criatura de la cultura popular, que incluye numerosas falsedades difíciles de eludir. Muchas de estas falsedades son conocidas. Entre ellas destacan la colocación de Robin junto a los reyes Ricardo y Juan, y la refundición de su identidad en la de un noble desheredado. Algunos narradores insisten en llevarlo a luchar en Tierra Santa, otros optan por alinearlo con la resistencia sajona contra los normandos. Ninguno de los dos relatos tiene valor histórico. Pero, ¿por qué? ¿De dónde se han inspirado los narradores y qué versión de la historia deberíamos contar? Rastrear las raíces de la historia de Robin nos muestra que ninguno de estos errores se produjo por accidente. Los narradores medievales solían basarse en hechos concretos, aunque luego fantasearan y elaboraran la narración. Lamentablemente, no ocurría lo mismo con los historiadores medievales. De hecho, fueron los historiadores escoceses del siglo XVI, deseosos de comprender las historias que también se habían hecho populares al norte de la frontera, los primeros en tratar de explicar la identidad de Robin Hood dentro de un contexto histórico. Para lograrlo, pasaron por alto de forma torpe o deliberada muchas razones por las que su identidad podría haber sido oscura. Desgraciadamente, no les bastaba con reconocer las zonas grises de la narración, por lo que recurrieron a la presunción y la parcialidad para rellenar los huecos. Decididos a alinear a Robin Hood con una causa justa y una lucha real popular, optaron por hacer de él un seguidor de Ricardo Corazón de León, mientras que el príncipe Juan proporcionó un sospechoso habitual para el villano. Aunque estos vínculos espurios pronto serían desacreditados por historiadores rivales, el problema es que los primeros narradores que acercaron a Robin Hood a un público más amplio siguieron el ejemplo de aquellos cronistas iniciales. Como su instinto les llevó a buscar las primeras referencias conocidas, sus errores han perdurado hasta nuestros días. Aunque no creo que esto sea una sorpresa, es una verdad menos conocida que existen versiones más puras de una historia original. De hecho, en mi libro sostengo que la opinión de Robin Hood como figura de fantasía puede ser muy discutida. Para los historiadores actuales, la cuestión es difícil de afrontar, ya que significa sopesar el valor del folclore frente a la historia documentada, de la que muchos estudiosos rehuyen. Sin embargo, en el caso de Robin Hood, hay que señalar que el folclore es bastante extenso. Del siglo XV se conserva una colección de baladas asociadas, originalmente relatos orales. Se ha descubierto que 5 de estos relatos tienen un origen más antiguo que el resto, y son los que más interesan a los folcloristas. Se trata de Robin Hood y el monje, la gesta de Robin Hood, Robin Hood y el alfarero, Robin Hood y Guy de Gisborne y la muerte de Robin Hood. Las baladas forman parte de lo que se conoce como De Persifolio, compilado en el siglo XVII, pero que utiliza material que se remonta al siglo XIV. Aceptar una versión histórica de Robin Hood, frente a la de la leyenda popular, depende de si se aceptan estas baladas como un intento genuino de registrar historias reales o como una pieza de ficción.
Los numerosos argumentos a favor de su validez son demasiado complejos para resumirlos aquí, pero muchos coinciden en las amplias razones para interpretar las baladas como potencialmente realistas y auténticas en su intento de registrar el conocimiento local establecido, en lugar de limitarse a hilar una historia. Así pues, si este resumen es correcto, como es mi caso, ¿cómo podría haber sido Robin Hood antes de que la cultura popular tergiversara sus orígenes? La diferencia más obvia entre el Robin Hood de la creencia popular y el de la posible figura histórica de las baladas es su época. Creo que Robin Hood no vivió en el reinado de Ricardo o Juan, sino en la época de un rey Eduardo. Como tres reyes Eduardo reinaron entre 1272 y 1377, esto puede resultar problemático a la hora de situar los cuentos en un periodo de fecha firme. Sin embargo, las pistas indican que el rey más importante para comprender la fama de Robin Hood puede ser el de Eduardo III, que reinó de 1327 a 1377. Esto sitúa al proscrito más de 100 años después del reinado del rey Juan, lo que puede explicar por qué los historiadores no han podido encontrarlo allí. Al estudiar el reinado de Eduardo III, muchas de las dinámicas y peculiaridades de las baladas cobran sentido. Los primeros años del siglo XIV fueron un nuevo amanecer para la nación inglesa. Un joven rey vibrante y enérgico derrocó primero a los traidores de su padre y luego se dedicó a enseñar a sus compatriotas cómo volver a ser victoriosos en el campo de batalla. Tras repeler las invasiones escocesas, dirigió su atención a la dominante potencia francesa, y muchos historiadores coinciden en que sus posteriores victorias militares en Crécy y Poitiers fueron mayores que la ya más famosa de Agincourt. Aunque ahora podríamos fruncir el ceño ante tales valores, estas victorias hicieron de Eduardo III un rey muy popular. Durante un tiempo, Inglaterra fue un reino optimista. Tenía una nueva bandera, la cultura popular era adoptada y fue también la época en que el arco largo de Robin Hood se convirtió en el arma célebre del país. Deseoso de celebrar las nuevas proezas de Inglaterra, el rey Eduardo ordenó numerosos actos cortesanos y entretenimientos en beneficio de todas las clases sociales. Las representaciones populares de Robin Hood muestran cómo a menudo es sacado de los bosques para competir en concursos de tiro con arco. Sin embargo, las baladas cuentan que Robin no competía como noble desheredado, sino como yeoman, un término amplio que indica esencialmente que era un hombre sin estatus. Además, las baladas también dejan claro que es un leñador, por lo que vive al margen de la sociedad. Era una época en la que se decía que los bosques de Inglaterra cubrían 2/3 de la tierra. Había mucho espacio para labrarse una existencia independiente si no se tenía gusto por los tumultuosos reinados de los gobernantes anteriores. De hecho, los reyes medievales solían pasar por alto las regiones sin ley, como ocurría con las fronteras galesa y escocesa, aunque las baladas dicen que fue el Bosque Verde el que sirvió de región sin ley para Robin y sus hombres. En su mayor parte, su ubicación nunca ha cambiado. Las baladas cuentan que el bosque de Sherwood y Barnstable, al otro lado de la frontera de Yorkshire, era donde se centralizaban los hombres de Robin, aunque también sugieren que viajaban por todas partes. Señalan que no solo eran hábiles arqueros y espadachines, sino también expertos jinetes, algo que a menudo falta en las representaciones populares. Cómo y por qué un humilde campesino como Robin se convirtió en héroe del pueblo forma parte de la diversión de interpretar las baladas. Los cronistas no entendían su popularidad, no sin una causa real. Así que, para entender por qué, tenemos que pensar como un campesino. En las baladas se afirma explícitamente que Robin hizo mucho bien a los pobres.
Así que, quizás sorprendentemente, la reputación de robar a los ricos para dar a los pobres se mantiene. Es probable que no se tratara de una gran misión caritativa, la mayoría de las veces Robin y sus hombres robaban a los ricos para presumir de sus libertades en el bosque, pero no es inconcebible que su botín nunca llegara a manos de los pobres. Al fin y al cabo, como hombre salvaje de los bosques, poco le habrían servido las riquezas. Ciertamente, es muy generoso con un caballero indigente, que está siendo chantajeado por el clero, mientras que también regala joyas a la esposa del sheriff y desprecia cualquier preocupación por el beneficio o la seguridad financiera que tengan los habitantes de Nottingham. Pero, ¿qué le motiva a hacer todo esto si no es alguna gran causa real? Parece que los principales enemigos de Robin eran figuras de la autoridad local. Su enemistad con el sheriff de Nottingham es bien conocida, pero a quien más detestaba era al clero. Los eclesiásticos y los monjes caían en las trampas de Robin y por eso era tan popular, porque eran precisamente esos hombres los que tenían influencia directa en la vida de la gente corriente. Si se tienen en cuenta los abusos clericales que se cometían tan de cerca, resulta más fácil comprender por qué la Yeomanry encontró un lugar en su corazón para un leñador travieso. Otros elementos clave del heroísmo de Robin recogidos en las baladas son su respeto por las mujeres y su fe religiosa. Aunque desprecia al clero, venera a la Virgen María, y su necesidad de salir del bosque para rendir culto en la casa de Dios le lleva a ser encerrado en el castillo de Nottingham al menos una vez. Cuando es asesinado, se dice a su muerte que nunca hizo daño a la hermosa doncella, tal vez sugiriendo una popularidad compartida por ambos sexos. Este intento de realinear a Robin Hood con el héroe de las baladas originales, y alejarlo del de la cultura popular, no es nuevo. Anticuarios como Joseph Ritson han defendido la veracidad de las baladas y el estatus de Robin como figura histórica desde el siglo XVIII. La cultura popular es una bestia difícil de domar, pero eso no significa que no haya nada más auténtico que descubrir si se siente el impulso de ir a buscar. Ahí está nuestro héroe. Muy familiar al fin y al cabo, porque los componentes básicos de una buena historia nunca cambian realmente, aunque la historia y el contexto se desvirtúen. El Robin Hood de las baladas era menos noble y más brutal de lo que solemos describir, pero no inhumano ni un simple ladrón. Era un héroe del pueblo y merece ser recordado como tal.